Que Dios te bendiga grandemente y que espero que la gracia y el favor de Dios siempre esté contigo. Siempre que indago o medito o recuerdo palabras o prédicas que me llenaron el corazón y no solamente me desafiaron a ser mejor, sino me envolvieron de tal forma que entendí de que Dios quiere no solamente una parte de mi ser, no solamente el intelecto o los labios, sino quiere el corazón. Déjame decirte que en 1967, un cirujano de corazón buscó por toda Sudáfrica sencillamente el corazón para prolongar la vida de una persona. Era un trasplante de corazón. Ya había habido muchas operaciones, pero sencillamente no había éxito. En 1964, sencillamente operaron el corazón de un chimpancé al corazón de un humano. El humano había muerto y sencillamente le pusieron y les trasplantaron el corazón del chimpancé. Y déjame decirte que el resultado fue algo desastroso y murió enseguidamente este hombre. Pero en 1967, David Berner, este cirujano, al ver el caso drástico de una persona de 50 y tantos años, mandó a su equipo de búsqueda a buscar un corazón. Indague, pregunte, vea. Recordemos que el internet no estaba tan sencillamente como hoy en día tenemos la información. No había satélites en aquel entonces. Pero su equipo de búsqueda llegó a encontrar el corazón de un muchacho que había muerto en un accidente automovilístico. Tenía solamente 22 años. El hombre estaba con vida, pero ya estaba a punto de que se le pare el corazón, tenía 53 años, pero quería seguir viviendo. Louis Washington se llamaba este hombre de 53 años. Al hablar con este David Barner, le dijo, quiero seguir viviendo. Sencillamente, él buscó por todas partes un corazón. Recordemos que sencillamente no era fácil en ese entonces. La ciencia no había aumentado ni la medicina tampoco. Era un intento de miles de intentos fallidos porque siempre morían en el quirófano. Del chimpancé que pasó en 1964 con el cirujano Yanes. Simplemente no pudieron. Pero este David Barner encontró el corazón. Habló con este señor de 53 años y le dijo, ¿sabes qué? El 3 de diciembre de 1967, de acá a unos días, te vamos a trasplantar el corazón de un muchacho. Lo vamos a buscar y cuando lo encontremos, te trasplantaremos. Los minutos corrían y se enteraron de que un muchacho había fallecido a los 22 años en un sencillamente accidente automovilístico. Y hablaron con su padre seguramente en llantos, el equipo de David Barner. Y sencillamente
accedió. Si el corazón de mi hijo puede seguir latiendo, está bien. Firmó la autorización. Le llevaron el corazón de este muchacho al quirófano de David Barner. 5 horas nomás tenían para operar. Porque si pasaba ese tiempo, sencillamente la operación no iba a tener éxito. David Barner, al escuchar esta información, junto a su equipo, se prepararon para operar. Esto pasó en Sudáfrica. Y déjame decirte que sencillamente tuvieron éxito. La operación de trasplante de corazón se había logrado, era éxito. Llamó a Houston, llamó a los diferentes hospitales y tras la victoria que consiguió este hombre, se dijo sí se puede operar. Lastimosamente, el corazón de este muchacho dejó de latir nuevamente a las 3 semanas. En 1984 lo perfeccionaron. Hoy en día hay trasplante de corazón y se prolongó la vida sencillamente 15 a 20 años más. En el 2020-22, cómo es la ciencia o la medicina, o cuando la gente se osa hacer como Dios, operaron a un ser humano nuevamente con trasplante de corazón, ahora ya no de un chimpancé, sino sencillamente el corazón de un cerdo. Déjame decirte que tuvo éxito y cuando veían, hay imágenes, lo puedes buscar, googlear, buscar ahí. Vas a ver a un hombre en modo avión, en modo remoto, que no habla, que balbucea y que a las pocas horas muere. En plena pandemia declararon que habían dado un paso gigantesco. ¿Por qué el hombre puede desafiar tanto a Dios? ¿Es verdad lo que Satanás le dijo lastimosamente a Eva y a Adán? ¿Seréis como dioses? Vemos a través del tiempo que los hombres de diferentes culturas, de todos los tiempos, desde el jardín del Edén hasta nuestra era, que se han creído dioses. Faraón era como un dios, lo veían como un dios, recibía adoración. Los diferentes reinos, cuando se levantaba su gobernante, se creía en Dios. Atajerjes, Ciro el Grande, Nabucodonosor con Babilonia, los César, el imperio que duró como 1000 años, lo veían como un dios. Aquí en mi país, el tiempo de los incas, sí adoraban al sol, al Inti, pero también lo veían al Inca como si fuera un dios porque recibía pleitesía. Puedes ver Machu Picchu y date cuenta que ese es un homenaje al Inca más grande que hubo en todo el Tahuantinsuyo, que hubo 13 incas, que expandió no solamente lo que ahora es Perú, sino parte de Ecuador, parte de Bolivia, parte de Brasil, lo extendió su reinado. Y vas a poder ver que siempre el ser humano quiere ser igual a Dios. Solo Dios está buscando el corazón del ser humano. La Agenda 2030 desafía muchos principios de la Biblia, muchos parámetros
que sencillamente no podemos pasar, pero hemos visto ya sea en olimpiadas, ya sea en disciplinas, ya sea en los medios de comunicación, que sencillamente dan esa información, que sencillamente podemos pasar esos parámetros que ha puesto Dios. ¿Cómo lo han titulado de la Agenda 2030 hasta la Agenda 2050 o 48? La era de los dioses. Hoy en día están haciendo cuerpos sintéticos. Hasta el día de hoy, el hombre juega a ser Dios y se envuelve en el engaño, sencillamente, de Satanás, que a través del tiempo ha hecho creer que el hombre puede llegar a ser Dios. En todas las sectas que no se basan a las escrituras, te vas a dar cuenta que todos llegan, al final de la cuenta, llegan a ser Dios. Sí, José Smith, mira sus orígenes y cómo él engañaba a las jovencitas tocando su puerta y diciendo: un ángel del cielo se me apareció y me ha dicho que tú seas mi esposa. Y si no aceptas, sencillamente esta noche caerá un rayo en tu casa y quemará a los tuyos y tú morirás también. Engañó a 48 jovencitas. Y este hombre engañó a toda una ciudad y hasta el día de hoy sigue engañando. Una de las creencias de ellos es que tienen que tener muchos hijos para poblar otros mundos y llegar a ser Dios. Y así vas a ver. Y así vas a ver el desafío del ser humano. En la era de los dioses, ¿por qué hacen los cuerpos sintéticos? ¿De qué se trata? Este cuerpo sintético no es un cuerpo así como el tuyo o el mío. Tú ves hoy en día los cyborgs o los robots que ya parecen humanos, con inteligencia artificial. Pero ¿para qué quieren ser estos cuerpos? Porque estos cuerpos que la han titulado, ¿no? Sintético, no va a tener dolor, no va a tener nada de eso, solamente van a trasplantar el cerebro y ya no el corazón. Antes, simplemente congelaban a las personas, a los genios, en 1950, que es otra enseñanza que sacaré en algún momento. Pero hoy en día, los cerebros de los genios, de Einstein, de Anthony Hopkins, que ha muerto hace poco, y de otros más, están congelados. Porque un día, en estos cuerpos sintéticos, cuando la ciencia aumente, recobrarán la vida, según ellos. ¿Qué es lo que impide que estas cosas pasen? Es que Dios está buscando a hombres y mujeres y no ve las palabras, solo ve el corazón. Tú tienes que sacar tus propias conclusiones. Mira, en Hechos capítulo 13, 22, en la Biblia está, búscala, dice: quitando le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Como te decía, Dios manda a Samuel porque Saúl, que era rey en aquel entonces, era ungido, estaba haciendo las cosas mal, estaba desobedeciendo y sencillamente estaba buscando su beneficio. Había desechado la palabra de Dios y sencillamente Dios la había desechado. Lo vas a ver del capítulo 11 al capítulo 15, que hace una infinidad de desobediencia. Y Dios manda a Samuel diciendo: Dios está desechado porque tú desechaste la palabra de Dios. Y en el capítulo 16 vas a ver cómo Dios comisiona nuevamente a este profeta Samuel a ungir a David. Va a la casa de Isaí, le da las coordenadas, anda a la casa de Isaí, y de ahí, de su familia, de sus hijos, me vas a sacar rey, conforme a mi corazón. Él ve al primero, Eliab, dice: este es el rey, porque él ve a lo grande de su estatura. Y sencillamente
Dios le habla a él no es. Le- Luego viene Sama, tampoco es, y luego vienen otros 6 hijos más, en total 7. Cuando ya no tiene más hijos, se acuerda a su padre seguramente. Porque Samuel le pregunta, ¿no tienes otro? Porque Dios le estaba diciendo, ellos no son. Pero en su casa está. Ah, sí, tengo un pequeño, es pastor, se llama David. Ya, y él dice, tráelo, porque no comeremos, no nos sentaremos a la mesa a comer si él no viene. Y cuando él viene, el profeta Samuel recibe la palabra del Señor Dios y le dice, este hombre es. Yo no miro lo grande de su estatura porque yo lo desecho. Saúl era grande en estatura y estaba siendo desechado porque no obedecía. Yo miro el corazón. 1 Samuel capítulo 16, 7 lo puedes encontrar. Ahora, que Dios hable de ti, que este hombre tenía el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, es increíble. Mira, en 1 Samuel 13, 14. Mas ahora tu reino no será duradero, Jehová. Se ha buscado un varón conforme a mi corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mira, te estaba hablando de Saúl. Saúl tenía todo. Ya no solamente tenía la presencia de Dios, la unción de Dios, tenía los dones, porque era como profeta, profetizó también y quería también hacer la función de sacerdote. Y hacía muchas cosas. El hombre era muy egocentrista, altivo, soberbio. Y estaba haciendo todas las cosas mal. Y Dios le dijo esta sentencia, ¿sabes qué? Yo he buscado, no Samuel, sino Dios ha buscado a un hombre conforme a mi corazón. En Hechos como lo leímos, Dios buscó a uno conforme a su corazón, a David. En Proverbio 23:7, mira lo que dice, por cual es su pensamiento en su corazón, tal es. ¿Por qué Dios enfoca el corazón? Porque el pensamiento de una persona puede ser malvado o bueno, tal hombre es él. Mira, corazón viene en hebreo de la palabra lev, L-E-V, lev, que significa el asiento de nuestro motivo, sentimientos, afectos, emociones, pensamientos, deseo, el intelecto en general. En otras palabras, el corazón es el centro de nuestro ser. Mira, corazón en el griego significa cardía. Se refiere a la fuente de la vida física y espiritual. Es en el corazón, es de donde pensamos, deseamos y decidimos lo que queremos. Se refiere a la sede y el centro de la vida humana. El corazón es el centro de la personalidad y controla el intelecto, emociones y voluntad. Por eso la Biblia dice en Lucas capítulo 6:45, el hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo de mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mira, es importante entender algo. ¿Cómo, cómo funciona el ser humano? Dios cuando nos crea a nosotros, nos forma del barro y sencillamente nos diseña. No ahí en el huerto del Edén, nos diseña antes de la fundación del mundo, como dice las escrituras. Y nos diseña con un corazón que sí o sí necesita de Dios. Todo ser humano necesita de Dios, nadie puede llenar ese espacio. Cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, sencillamente estamos vacíos. Podrás tener riquezas, fama, y miles de cosas, de terrenos, carros de lujos, mansiones, poder.
Pero si no tienes a Dios, sencillamente tu vida es hueca y vacía. Mira a Saúl, lo tenía todo. David era un pastorcito, pero Dios era su Dios y él tenía todo con eso. Conforme al corazón, mira, de él. Es increíble saber por qué. Porque la psicología dice que en nuestro cerebro pasa 7000, mira, 7000 pensamientos diarios, en el cual no todos ingresan al corazón. Hoy en día la información es más que hace 20 años, a través de un dispositivo, ya sea de un móvil, celular, una tablet, una televisión inteligente y otras cosas que están saliendo. La información está circulando y son 7000 pensamientos que vienen a nuestra mente. Pensamientos tanto positivos como negativos. Y tú te vas a dar cuenta que cuando uno de esos pensamientos que está aquí llega al corazón, forja una reacción. Al forjar una reacción, hace una acción. Y al hacer una acción, simplemente crea un hábito, una costumbre. Porque el corazón es lo que Dios ha permitido que esté ligada al alma. En el corazón, sencillamente, está nuestro ser, está ligada al alma. No el cerebro que ordena todo, claro. Los pensamientos están aquí, los 7000. Baja un pensamiento, ya sea positivo o negativo, va al corazón y en el corazón manda órdenes. Vuelve al cerebro y esto genera una reacción, una acción, una conducta, palabras, acciones. Y sencillamente vas a ver. Vas a ver y vas a entender por qué con la boca nosotros hablamos de lo profundo de nuestro corazón. Sacamos nuestros tesoros. Si tenemos cosas buenas, vamos a sacar cosas buenas. Y si tenemos cosas malas, vamos a sacar cosas malas. Y no solamente en el hablar, sino en el accionar. Es el centro, el eje de nuestro ser. Mira, Mateo capítulo 15, verso 18 y 20 dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y además la Biblia nos advierte en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Tenemos que tener cuidado. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que tienes dentro de él? Recuerda, 7000 pensamientos. Filosofía, en griego, significa amor a la sabiduría. Ay, santo Dios. Dios es increíble porque si tú desglosas esto, significa amor a tus pensamientos. Que tus pensamientos crearán una acción, una reacción. Es amor a tus pensamientos que creará una reacción, una acción. Y esto será bueno o será malo. Es amar a tus pensamientos. Por eso el proverbio dice que tal pensamiento del hombre, tal es él. La Biblia es muy exacta con lo que nos dice. Esto contamina al hombre, Jesucristo lo advirtió. ¿Dónde está tu corazón?
Dios está buscándote. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo, nuestro corazón esté con Él. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. De Él, porque en Él está el centro de nuestro ser, nuestras decisiones. Que, ya te dije, 7000 pensamientos diarios aquí descienden, no todos, sino unos cuantos, al corazón. El corazón recibe esa información, crea una reacción y eso crea una conducta. Filosofía es amor a la sabiduría, ¿no? Pero sabiduría significa amar a tu pensamiento. Vas a amar a tu pensamiento que creará una reacción para muerte o para vida. El que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo, la ira de Dios está con él. Ahora tú tienes que escoger dónde está tu corazón. Ahora tú tienes que empezar a entender algo. Saúl no lo entendió en primera intención, ni en segunda ni en tercera, y vas a ver cómo él acabó. Él, después de que se dio cuenta que había otro ungido, lo persiguió por 10 años. Y David, que era conforme al corazón de Dios, lo perdonó no una vez, sino 2 veces cuando estaba en sus manos vengarse de lo que él le había hecho injustamente. Por 10 años los persiguió. Y aún así, él decía, no tocaré al ungido de Jehová. A pesar de sus errores que él cometió, y vemos en la historia, su corazón de David era sincero. Podrás tener miles de equivocaciones quizás, pero Dios siempre va a mirar tu corazón. Él, al darse cuenta en un pecado grande que había cometido, va a escribir un salmo, el Salmo 51, que es conocido. No me quites tu presencia. Él tenía fama, tenía riquezas, tenía poder, tenía influencia, tenía todos los lujos, pero lo único que pidió al arrepentirse, no me quites tu presencia. Por eso Dios afirma y confirma que él tenía conforme al corazón de Dios. A Jesús se lo conoce como el Hijo de David. Es increíble, ¿no? Cómo Dios empieza a enseñarlos. Mira ahora, Isaías 29:13 dice, mira lo que dice. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Se cumplió una profecía de Isaías 600 años antes de Jesucristo. Mira, cuando Jesús vino aquí a la tierra, a los suyos, a los judíos, gente preparada y gente desechada también, y la gente preparada no vio que el Mesías caminaba por las calles, andando en esos grupos desechados, porque Dios siempre, que era Yeshua, el Salvador, buscaba el corazón. Buscaba a Mateo, que era un repudiado, desechado de la sociedad, discriminado, a Pedro, a Juan, a todos los apóstoles, aún a María Magdalena, que tenía una fama, aún a Zaqueo lo vas a ver. Este hombre anda con puros pecadores y republicanos, van a decirle. Si fuera profeta, sabría quién es esta mujer, decía un tal Simón, principal. Y Dios, a través de Jesús, va a enseñar que Él siempre ha buscado el corazón. Él te está buscando el día de hoy. ¿Tú qué vas a hacer? Hay una promesa grande en Jeremías 17, capítulo 17, versos 9 y 10. Mira,
Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que apruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mira, el que examina nuestro corazón siempre ha sido Dios. Dios. Salomón, un hombre que tenía todo heredero de las riquezas, aún de la fama de su padre, y tuvo más riquezas a través de la sabiduría. Él empezó muy bien, pero sencillamente su corazón se desvió y tuvo consecuencias muy graves después. Se volvió un idólatra. No lo recuerdan como alguien que amó a Dios o que tenía conforme su corazón de Dios. Lo recuerdan como un sabio, como un hombre sabio que muchos reinos venían y pedían consejo y él actuaba, pero al final de su vida, ¿qué hizo? Sencillamente su corazón se desvió. Dios ve siempre el corazón. Nunca va a ver la apariencia o la fachada. Siempre, recuerda, va a ver el corazón. Tenemos un gran problema. Dios a través de los tiempos ha demostrado buscar al hombre y no perder su relación, cercanía con él. Un ejemplo que podamos ver claro es el llamamiento de David. Eran tiempos muy complicados, ya que Saúl, el rey Saúl lo buscaba a muerte, 10 años. Muy complicado. ¿Y él qué estaba haciendo? Estaba adorando, estaba buscando a Dios y estaba perdonando al que lo estaba buscando para matarlo. Y encima demostró haberlo perdonado, demostró que lo amaba como padre. Lo respetaba, lo honraba por la unción que estaba en él. No tocaré al ungido de Jehová, no lo tocaré. Él cometió miles de errores seguramente, David, pero siempre cuando él se daba cuenta a través de un profeta que estaba haciendo malas cosas, sencillamente se arrepentía. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba aquí dentro del ser humano. Como los profetas o las personas que vemos en la Biblia no se comunicaban con Dios, era de una forma distinta. Dios venía en ellos por un instante, hacían su cometido, cumplían su propósito en ese instante, en los jueces los puede ver, y luego se iba el Espíritu Santo de ellos. No vivía con ellos continuamente. Vas a escuchar a David, vive Jehová en cuya presencia estoy. No es que David caminaba Elías caminaba con Dios, no, él siempre buscaba a Dios. Vive Jehová, era una declaración de fe. Hoy en día sí, porque recuerda que el Espíritu Santo vino sobre ti. Después que murió Jesucristo y resucitó y caminó 40 días vivo, le dijo a Pedro, espera hasta que venga el Espíritu de la promesa. Y se cumple la profecía de Joel, capítulo 2, en Hechos capítulo 2, que el Espíritu vino y llenó a todos los 120. Y desde ese entonces, el ser humano tiene la capacidad, no por sus obras justas o honestas, o porque su corazón se volvió blanco o puro, no, sino porque Jesucristo pagó el precio. Y lo que Dios prometió es que estaría el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, tú tienes que entender algo. Primero tienes que entregar tu vida, el control de todo, aún de tus planes propios, a Dios. Tienes que entender algo, que si tú no entregas estas cosas, sencillamente no va a pasar nada. Entrega tu corazón. Dios no quiere una parte de tu vida, quiere toda tu vida. En Lucas capítulo 22, 42 dice, diciendo, Padre, si quieres,
pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo dijo Jesucristo, como ser humano. En Filipenses capítulo 2, verso 6 vas a ver que Jesús, siendo forma de Dios, se despojó de sí mismo y se hizo forma de siervo, o hombre, como tú lo puedas llamar. Fue tentado por eso. Dios no puede tentar a nadie, ni es tentado por nadie. Pero como hombre, Satanás por eso lo tentó. Por eso podemos decir, bajo la lupa de la verdad, que Jesucristo era verdaderamente hombre y se sujetó al Padre. Lo segundo, ya rendiste, ya te entregaste a Dios. Lo segundo que tienes que hacer es tener adoración en tu vida. Que esa adoración es el primer lugar que está en el centro de tu vida, debe estar Dios. El primer lugar. No el último, no el segundo. No primero la esposa, primero los hijos, no, primero es Dios. Porque si no están en primer lugar. Mira, Mateo capítulo 22, 37. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Primero es Dios. Y después dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que son los dos grandes mandamientos. Eso lo encuentras en Mateo capítulo 22, 37 y 38. Lo tercero que tienes que hacer, y en esto es la evidencia clara de los siervos de Dios y de los que dicen ser siervos de Dios, la obediencia. Puedes tener los años que tengas, puedes ir a todas las iglesias evangélicas, cristianas, tener todos los ministerios, pero si no tienes obediencia, sencillamente careces de presencia, careces sencillamente de bendición de Dios. Mira a Saúl, no era obediente, fue desechado. Aceptación voluntaria, gozosa y responsable de la voluntad de Dios y de la autoridad que por derecho legítimo Él tiene sobre nosotros. Es rendirnos voluntariamente y estar gozoso. No es que, ay, Dios me mandó y ahora... No, es decir, Dios me mandó. Ay, qué feliz que soy, qué gozo tengo aquí, Dios me mandó. Tiene la autoridad, el principal sobre nosotros. Uno porque nos creó y otro porque nos compró por precio de sangre, por la vida de Jesucristo. Tiene más que suficiente. Juan 14, 23 dice, mira, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con una promesa de bendición para obedecer. Es una promesa. La obediencia es una promesa de bendición. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres que la presencia de Dios te acompañe? Entregas tus planes, entregas tu vida. Adora a Dios en primer lugar. Obedece. Aún en lo más sencillo que tú pienses o en lo más dificultoso que tú creas. Obedece. Y la bendición de Dios nunca se apartará de ti. La presencia de Dios nunca se apartará de ti. Lo tercero, cuida bien esto, porque también en esto mucha gente ha flaqueado. El que te habla flaqueó mucho en esto. Es sobre la humillación. ¿Qué es la humillación? Es una sumisión activa, intencional a la voluntad, reconocer su soberanía y nuestra dependencia a Él, y dándole la gloria y la honra a Él. Filipenses 2, 10, 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, amo, para gloria de Dios Padre. Mira, humíllate ante Dios. No significa que perdiste tu valor, no. No, cuando tú miras a Dios, el valor de la cruz del Calvario, del amor del Padre, se refleja en ti.
Es depender, decir, Señor, mi vida te pertenece, haz lo que tengas que hacer. María que decía, haz conmigo conforme a tu voluntad, a la sierva de tu Señor. Moisés lo entendió, David lo entendió. Estamos viendo estos. Y otro paso más importante, no, todos son importantes. Otro paso importante también es el amor. Amar es morir a uno mismo. Morir es para beneficiar a otro. Miremos cómo Jesús murió por nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te está buscando. Ahora depende de ti. Si tu corazón está dispuesto, ven a sus brazos. Él cambiará lo que tenga que cambiar. Tenemos una gran promesa en Jeremías. Mira, recuerda. Entrega, adoración, obediencia, humillación, amor. 5 principios que tuvo David. Y conforme a estos principios, David no fue desechado, a pesar de que cometió pecados garrafales que afectó a su familia y su nación, pero tuvo un reconocimiento de parte de Dios que era el hombre conforme a su corazón. Tenía estos 5 principios. Ahora Dios nos da una promesa. Mira esta promesa tremenda en Jeremías 24:7. Y le daré corazón, un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Recuerda, el centro de tu vida, de tu alma, de tus motivaciones, de tu voluntad, de tus pensamientos, el asiento, el centro, todo el eje, está en tu corazón. Si Dios está en tu corazón, ya ganaste, amigo, amiga. Estos principios que tenía el rey David, movía promesas. Dios será tu Dios y el Dios de tus hijos. Ezequiel, capítulo 36, 28. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré de que andéis en mis estatutos y guardéis. Ojo, pestaña, ceja y oreja. Son promesas que Dios ha dicho y Dios lo va a hacer. Ahora depende de ti. Tú quieres aceptar a Cristo, amigo, amiga. Bajo la lupa de la verdad, has visto todo lo que se enseñó. Dios busca los corazones. Ahora depende de ti. Entrega tu corazón a Dios. Y que solamente no sean palabras, sino que el corazón refleje lo que hay dentro de nuestro ser. A Jesucristo, al hombre, al varón perfecto. Ahora depende de ti. Bajo la lupa de la verdad, que es la Biblia, lo has escuchado. Así que espero que sea de edificación para ti. Dale tu corazón, dale tu vida, dale todo a Dios, todo. En el nombre de Jesús te lo pido. A ti, amigo, amiga. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos bajo la lupa de la verdad.